Nuestro tema porque sí, a veces uno piensa en grasa y lo único que se imagina son esos pliegues que se pueden hacer en los brazos o que se nos puede hacer en el abdomen, lo que le decimos los rollitos, pero de pronto nos damos cuenta que hay una grasa secreta prácticamente, una grasa visceral que está ahí oculta, que la podemos tener desde personas delgadas, personas obesas, pero realmente nos contamina el cuerpo al punto de llegar a hígado graso, al punto de llegar también a síndromes inflamatorios y también enfermedades cardiovasculares y hasta diabetes tipo 2. Y es que según la Organización Mundial de la Salud, la acumulación excesiva de esa grasa es un indicador crítico de problemas metabólicos. Por eso es fundamental entender sus causas y consecuencias. Y bueno, para abordar este tema, ¿quién mejor que la médico especialista en metabolismo, también nutricionista? Hay que hacer la aclaración, médica y nutricionista, la doctora Maureen Vindas Araya. Doctora, gracias por acompañarnos. Un placer, qué tema más bonito, me parece que es de mucho interés para toda la gente en la casa, porque la mayoría de los costarricenses están padeciendo de esta enfermedad. Expliquemos la diferencia entre esa grasita que se puede ver aquí y la grasa visceral, porque son completamente diferentes. Bueno, las llantitas, como nosotros conocemos, no tienen tanta afectación metabólica como la grasa que se acumula alrededor de los órganos adentro de la pared, digamos, abdominal. El problema es que la grasa que está a la par del hígado, del páncreas, del vaso, de los intestinos, tiende a bloquear las arterias alrededor de todos estos órganos, disminuyendo la oxigenación y llevando esa grasita incluso a la parte interna de los órganos, evitando su función normal. Ahora, ¿cómo es que se forma esta grasa visceral? ¿Es solo por comidas? ¿Cuál es la forma? Y de paso, si usted tiene alguna consulta para la doctora, le habilitamos el número 7008-2378 para que pueda hacer todas las consultas en vivo. ¿Cómo se da esa formación, doctora? Bueno, puede ser por temas de alimentación y sedentarismo, poco movimiento, pero también existen temas hormonales, Sergio, como cuando usted ya se le sube la hormona que produce la grasa, que se llama insulina, que hace que nosotros tengamos mayor disposición a guardar energía en lugar de gastar. La falta de sueño, la gente no le da importancia a las horas de sueño, a la calidad del sueño, a dormir profundamente, hace que usted aumente la grelina, que es una hormona que da apetito, haciendo o provocando que usted ingiera más comida de la que necesita y pues obviamente el cuerpo cuando le sobra energía la va a guardar y la va a guardar como llantitas y luego alrededor de todos estos órganos vitales que producen que ya usted no desintoxique el cuerpo de una manera correcta, por decirlo de una forma simple, y que empiece a depositar grasa a nivel de todas las células, haciendo que estas células ya no sean funcionales. El paciente normalmente confunde que la grasa visceral es esta, por decirlo así, esta que vamos a tener acá, pero más bien está por dentro. ¿Cómo hacerles ver la diferencia? Bueno, nosotros deberíamos de hacer una tomografía para poder ver la grasa que está dentro del cuerpo, pero realmente este es un examen muy caro y de una manera muy simple, clínica, ustedes pueden tomar 1 centímetro y medirse la circunferencia de la cintura. Hay un índice que se llama cintura-cadera, que usted divide su cintura entre lo que mide su cadera en ese perímetro y entonces si da para arriba de 0.85 en las mujeres o 0.90 en los hombres, podemos hablar de grasa visceral. También cuando ustedes se miden la circunferencia de la cintura y tienen más de 80 centímetros en las mujeres y más de 94 en hombres, nosotros podemos asumir que ya hay grasa adentro de las vísceras, que es la que va a provocar presión alta, azúcar en la sangre, nos puede provocar incluso cirrosis hepática, cáncer en el hígado y nos puede provocar pues sentirnos mal desde la mañana con una sensación inespecífica, pero que nos hace no tener la energía adecuada para poder enfrentar el día. Y es que aquí no estamos hablando de hacer cuerpo de Barbie, de hacer cuerpo de Ken, de gimnasio, nada de eso, es una protección. Con esos números que usted nos da, son números que deberíamos tener todas las personas, pero se nos va haciendo aquella panza y no nos damos cuenta de cómo está aumentando esa grasa visceral. Es muy importante, Sergio, porque tenemos el obeso de peso normal, que es esa persona que
que tiene bracitos delgados, piernas delgadas, pero un abdomen globoso. Entonces, le preguntamos al paciente cuando llega y le hacemos la historia clínica, en su familia hay personas con sobrepeso u obesidad. La mayoría de personas tienden a decir que no, y lo que le responden a uno es, pues gruesito, gruesito, un poquito, pero no llega a eso. Y tenemos que entender que aun cuando el paciente tenga un peso normal, si tiene una acumulación de grasa a nivel abdominal, igual se nos va a enfermar, igual va a ser enfermedad cardiovascular, igual va a tener problemas de trombosis, enfermedad cerebrovascular. Y entonces es muy importante no guiarnos por cómo nos vemos, que ya sea una persona que todo el mundo dice, pues este es obeso, no hay que pesarlo, no hay que medirlo, sino que muchas veces los porcentajes en su cuerpo hacen que usted tenga una cantidad de grasa excesiva que igual lo va a enfermar como a una persona obesa. Ahora, ¿qué examen determina que tengo grasa visceral? Existen las impedanciometrías, pero también cuánto tienen que ver los triglicéridos, y ya casi lo voy a preguntar sobre eso. Ok, nosotros ahora en los consultorios médicos tenemos unas maquinitas que es muy simple saber si el paciente puede llegar a tener grasa en hígado porque mide la grasa que está alrededor de las vísceras. Y años después de que usted ya está acumulando esa grasa alrededor de las vísceras, la grasa infiltra el tejido del hígado, evitando su función correcta. Y recuerden que el hígado es el laboratorio del cuerpo, ahí se sintetizan un montón de proteínas, de hormonas, de enzimas, que si usted ya está evitando que él lo haga, se va a sentir muy mal y va a tener que padecer en un futuro de una enfermedad crónica como el cáncer de hígado. ¿Cómo se va llenando ese hígado de grasa? Porque la mayoría de los ticos tenemos hígado graso. Y comenzamos con una etapa, no le ponemos tanta atención, donde nos dicen que se puede bajar con ejercicio y dejamos que vaya progresando. Ok, el asunto es el siguiente: si usted está comiendo más de lo que está gastando, si usted no hace ejercicio para poder regular las hormonas que hacen los depósitos de grasa, si usted no duerme bien, si es de estas personas que a las 10 de la noche está comiendo, además de que va a evitar la regeneración de las células durante el sueño profundo, pues va a generar más horas de picoteo, y son personas que incluso se levantan a comer a las 11 de la noche un poco de helado, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos este tipo de situaciones, alteramos hormonas, producimos el aumento del cortisol y la adrenalina, que lo que hacen es aumentar las ganas de comer y la inflamación. Empezamos a generar unas moléculas que se llaman triglicéridos de cadena corta, que se van a ir depositando sobre estas células del hígado, e incluso dentro de todo el parénquima, se llama, que sería el tejido que está entre las células, evitando que usted ya pueda deshacerse de toxinas que se pueden eliminar de manera hepática o de manera renal, acumulando mayor toxicidad en su cuerpo y comprando todos los números para hacer un cáncer. Ese tema que usted toca es muy importante y creo que da para otra entrevista, pero cuando no nos podemos deshacer de nuestras toxinas, llega un momento donde el cuerpo lo hacemos funcionar mal, doctora. Yo esta semana estaba recordando, porque fui a Levi's, donde hice mi servicio social hace 25 años. Fue lindísimo porque yo realmente en Ortega de Santa Cruz de Guanacaste no creí volver por esa zona, y ahora que volví, recuerdo muchas cosas, y entre ellas una paciente que tenía, muy jovencita, que tenía una cirrosis hepática, y entonces su cuerpito, que aunque ya era de unos brazos, estaba caquéxica, muy flaquitos, unas piernas muy flaquitas, su abdomen se llenaba de líquido, pero era un abdomen como de ver un embarazo de 9 meses, y teníamos que estar yendo todas las semanas a hacerle una punción abdominal para sacar todo ese líquido. Los órganos, todos son importantes, todos son vitales, por eso se les dice así, pero un órgano como el hígado es fundamental para que usted pueda eliminar todas esas toxinas que usted está ingiriendo en algunos alimentos y demás, y que pueda hacer un manejo de líquidos adecuado. Así que cuando nosotros dañamos un órgano de estos, la calidad de vida se convierte en algo sumamente difícil. Recuerde que puede hacer todas las consultas que quiera para la doctora, y hay muchas en este momento. Doctora, soy alérgica a muchos medicamentos. ¿Hay plantas naturales que ayuden a disminuir la grasa visceral? Bueno, está el cardo mariano, que es una historia muy bonita, que dicen que María estaba amamantando al bebé, y pues al ser esta hoja un regenerador celular, se dice que es que unas gotitas de leche materna cayeron en las hojas y bendijeron la mata. Pero bueno, de ahí se saca la silimarina, que es un medicamento que es lo que se usa actualmente para la grasa en hígado. Sin embargo, les tengo que decir que en mi experiencia clínica,
Nunca he visto un paciente que con solo silimarina pueda limpiar su hígado. Es muy importante que usted se disponga a hacer cambios en los hábitos de vida, cambios en la forma de comer, sobre todo disminuyendo las carbograsas. Cuando yo les digo carbograsas, estoy hablando de papas fritas, estoy hablando de empanadas fritas, ¿verdad? De repostería, que mucha gente tiende a comerla diariamente, disminuirla, aumentar la ingesta de fibra, aumentar las verduras y vegetales con cáscara, para así evitar pues llegar a este tipo de enfermedad. Yo tengo muchos años de tener los triglicéridos en 250, más dieta y ejercicios no he podido bajar, además padezco de estreñimiento severo y se me inflama mucho el estómago. ¿Qué le podemos decir a esta persona? Alejandra. Bueno, Alejandra, todas las cosas que se me ocurren, desde una disbiosis intestinal por esa inflamación que tiene, definitivamente la falta de fibra en su alimentación. Usted debe tratar de incluir de 25 a 30 diferentes vegetales a la semana con diferentes colores, ver la ingesta de agua. Los triglicéridos son el consumo directo de carbohidratos o harinas, de pan, de pasta, de repostería, de galletas, cosas que la gente come con muchísima frecuencia en cantidades muy grandes. Así que si no ha logrado regular los triglicéridos, definitivamente necesita adecuar su dieta con un profesional para poder hacer que usted los baje, porque hay grasas como los LDL que cuestan un poquito más bajarlos, pero los triglicéridos casi siempre dependen de una buena alimentación y de un ejercicio a una frecuencia cardíaca que le ayude a usted a estar gastando grasa durante todo su ejercicio. ¿Qué opina la doctora del ayuno intermitente? ¿Es bueno o malo con respecto a la grasa visceral? Bueno, el ayuno intermitente, ustedes saben que viene de un premio Nobel de medicina que descubrió que dejar el intestino reposar hace que nosotros eliminemos células que están mal. Entonces, claro que es algo fundamental. Sin embargo, sin irnos a los extremos, ¿verdad? Está descrito que más de 14 horas usted, el beneficio que va a conseguir de 14 a 24 horas es similar, y realmente el costo emocional de dejar de comer 24 horas o más de 14 horas es muy alto. Entonces, con solo que ustedes dejen 12 horas en los que no van a ingerir nada sólido y ni siquiera edulcorantes, pueden tomar agua, café negro o té, pero ni siquiera ponerle un sustituto de azúcar, les va a permitir tener un tiempo de comida en sus 24 horas y un tiempo de ayuno. Y en ese tiempo de ayuno su intestino se va a regenerar, se va a desinflamar, va a descansar. Hay gente que come 24 horas, o sea, de las 24 horas, 20 horas, se levanta, se despierta y va a buscar comida. Y eso genera un cansancio, por decirlo de una forma muy simple, a nivel gastrointestinal que produce irritaciones, reflujos, inflamación. Entonces sí estoy de acuerdo en el ayuno intermitente, pero todo con inteligencia y con medida. 12 horas es suficiente para que ustedes empiecen a jalar un poquito de la grasa que tienen en hígado. Eso le iba a preguntar, el ayuno intermitente, pues hay muchas técnicas y en internet dice que 12, 14, 16, ¿por qué pasarnos ya de las 16 horas puede ser peligroso en materia de cortisol? Bueno, porque si usted estresa su cuerpo, y no piensen en el estrés como que ustedes están teniendo un problema, sino que el cuerpo, cuando no tiene alimento, el cuerpo se estresa generando el aumento de algunas hormonas para sobrevivir. Entonces, cuando ustedes pasan mucho tiempo sin comer, el organismo podría decir, no hay comida. Entonces, lo que cae, tengo que multiplicarlo. Por eso no me gustan los ayunos tan largos y prolongados. Con 12 horas es suficiente, no exponemos a nuestro cuerpo a un estrés hormonal que pueda generar otro tipo de reacción y vamos a obtener generalmente los beneficios descritos en el ayuno. Recuerda que estamos en el 7008-2378 para la gente que nos está preguntando en este momento el número. Doctora, me dijeron que tenía hígado graso grado 2, ya no como harinas y grasas y como ensaladas con proteína. ¿Qué debo comer? La suspensión cuando viene el hígado graso tiene que ser inmediato de carbohidratos, de grasas. No, en realidad una dieta completa debe ser variada, debe tener todos los macro y micronutrientes, a eso me refiero, carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales. Lo que sí es que hay que saber cuánto me toca de cada cosa. Ayer yo le decía a una paciente que trabaja en banca que pues yo debo ser la persona más ignorante al respecto en cuanto a banca. Entonces, si ocupo hacer una inversión, voy a buscar un profesional en el área. Cuando ustedes necesiten, sobre todo por alguna patología,
corregir sus cantidades de harinas, como dice la gente, de proteínas, de vegetales, es importante que un profesional los guíe y les diga, bueno, usted para su condición actual, una vez que hicimos una historia clínica y usted nos cuente los antecedentes en la familia, porque también puede ser una cuestión muy genética, ¿verdad? El que usted tiende a acumular grasa en ciertas zonas, o después de un examen físico, cuando vemos que el paciente podría tener grasa visceral por una medición de la cintura, le hacemos una antropometría y vemos que ya tiene muchísima grasa visceral, las recomendaciones y las indicaciones para el paciente son individuales y deben seguirse al pie de la letra. Por ejemplo, esta persona no me dice si toma licor. Algo tan importante para lo que es el guardar grasa a nivel de vísceras. La grasa visceral en ese caso, doctora, puede ir desapareciendo con el tiempo, pero ¿cuánto más o menos se puede tardar en eliminar grasa visceral? La gente aquí pregunta mucho por puntajes, dice la tengo en 13, la tengo en 9, pero me imagino que con eso se refiere a bioimpedanciometrías o también a maquinitas donde se suben. Hay que tener cuidado con lo que dicen esas maquinitas, ¿verdad? Vean, las maquinitas que ustedes pueden encontrar, que uno tiene generalmente en la casa, que le da la grasa por 1, 2, 3, nivel 7, etcétera, pueden variar mucho dependiendo del líquido que usted tenga en el cuerpo, porque si usted tiene más agua, pues puede ser que los otros porcentajes varíen, ¿verdad? Entonces, no debe ser hecha con ese tipo de maquinitas. La diferencia tal vez entre una máquina de estas de piso que puede costar $100, 50,000 colones, y una antropometría médica puede ser hasta de $25,000, ¿verdad? Necesitamos máquinas mucho más exactas y lo importante es ver por centímetro cuadrado cuánta grasa tiene usted a nivel abdominal y eso solo lo dan las máquinas médicas e incluso hay muchos gimnasios que hacen el esfuerzo de tener buena maquinaria, pero no hay una persona que sepa cómo hacerla y cómo interpretarla. O calibrarla también. O calibrarla, que debe estarse calibrando todos los meses, ¿verdad? Dándole mantenimiento. Entonces, es importante que ustedes, bueno, si quieren tener una idea, se midan la cintura. Si tienen más de 80 centímetros en una mujer, probablemente grasa visceral, más de 94 en hombres, probablemente grasa visceral. Lástima que no traje un centímetro porque les hubiera enseñado que no es tan difícil pasarse de ese rango. Y sí debe ser valorado por un médico e interpretado por un médico, porque es importante que ustedes tengan una guía profesional que incluso les pueda dar las recomendaciones a seguir después de la medición. Aquí nos hablan de que una persona comenzó con una dieta de solo carne y el cuerpo mejoró en todo, en la inflamación. ¿Cuál es su opinión? Nos preguntan mucho sobre esas dietas donde quitamos macronutrientes por todo lado y solo nos quedamos con una proteína. Bueno, les voy a contar que es un plan fácil de llevar porque usted en todo lado consigue carne. Yo soy de las profesionales que aporta, respeta y le parece muy importante el consumo de proteína. Sin embargo, se ha visto, a partir del año pasado se publicó que todos los estudios donde el paciente llevó una dieta keto, los siguientes 6 meses recuperaba más de lo que había perdido y ese porcentaje de recuperación era solo en grasa. Entonces, cuando un plan no es sostenible por el resto de la vida, cuando usted no puede pasar solo a carne, que en mi caso personal no podría, aunque me gusta mucho la carne, pues es una lástima porque magra. Entonces, ¿verdad? Magra, no y vamos... de buen ganado. Y de buenas vaquitas, bueno, en Costa Rica casi todas son muy buenas, claro, porque comen pasto, ¿verdad? Y ¿de qué zonas? ¿De qué zonas son buenas? De Guanacaste, buenísima. Muy bien. Entonces, bueno, ya me sacó usted de lo que estaba diciendo. Es importante que ustedes incluyan todos los macronutrientes, no tienen que quitar el carbohidrato. Ayer me decía una paciente, yo no volví a comer arroz y no volví a comer pan. Y resulta que el arroz, por ejemplo, y el pan igual me van a dar 4 calorías por gramo, ya sea de un garbanzo o de 1 gramo de arroz. Doctora, vamos a ver si nos podemos poner de pie, Jerry. Usted me indica si podemos ponernos de pie para que usted pueda indicar el tema de la medición. Claro. ¿Cómo es que se hace para que la gente lo tenga mucho en cuenta? Voy a quitarme el saco un momento y aquí usted me va especificando. Ok, ¿cómo es que se hace la medición de acuerdo a los puntos que tenemos Ajá, entonces vean, ojalá hubiéramos traído 1 centímetro, ¿verdad? Pero ustedes lo que tienen que agarrar es una cinta métrica de estas con la que en la casa todo el mundo toma medidas y entonces la van a poner alrededor
de el abdomen a nivel del ombligo, más o menos, ¿verdad? Las mujeres tenemos una cintura un poco más alta, ¿verdad? Entonces ustedes la van a poner por todo esto y la idea es que en los hombres esa medición que tiende a ser en mujeres un poquito más alta, no pase los 94 centímetros. No es que se vengan aquí. Eso me mató. ¿Verdad? No es que se vengan aquí por detrás y lo suban. La cinta métrica tiene que estar parejita desde atrás para lograr hacer una medición real y talladita, y que en el hombre no pase de 94 y en la mujer, que nosotros generalmente tendemos a tener el ombligo muy parecido al segmento por donde debemos pasar la cinta métrica, no pase de 80 centímetros. Es una medida muy práctica, barata, que ustedes en la casa pueden hacer y se van a llevar sorpresas, porque generalmente las mujeres andamos por 70 centímetros de cintura y con un poquitito más de grasa, pues nosotros nos podemos pasar de ese rango recomendado. Ahora, doctora, ¿cuánto ayuda el té verde? Ay, ya, cuidado con el saco. ¿Cuánto ayuda el té verde? ¿Cuánto pueden ayudar esos aceleradores metabólicos que muchas veces nos venden como pomada canaria? Bueno, el té verde tiende a ayudarnos a quemar grasa. También tenemos pues algunos suplementos que nos pueden colaborar, ¿verdad?, en esta pérdida de grasa, pero nada como medir la cantidad de carbohidratos que consumimos, incorporar por lo menos los 20 gramos de fibra por día, ¿verdad?, que esos son cáscaras, semillitas, todo lo que son leguminosas que tienen cascaritas, que miren, todas las personas o los pacientes le dicen a uno, yo no como eso porque eso me da distensión abdominal. Pues resulta que es uno de los beneficios que tiene, que las cascaritas alimenten las bacterias que están en el intestino y pues tiendan a producir un poquitito de gas. Este tipo de medidas a la par de actividad física, porque no hay comida que usted coma que sea poquito si usted no se mueve, 150 minutos por lo menos a la semana de caminata, de baile, a una frecuencia cardíaca adecuada para ir gastando un poquitito de lo que comemos, un buen sueño, respetar las horas de sueño y tratar de dormir profundo, poner los teléfonos boca abajo, que esa luz del teléfono no nos esté quitando el sueño profundo y por supuesto el gestionar el estrés, que ahora pues es un poco complicado, ¿verdad? Doctora, ¿los triglicéridos cuándo nos deben preocupar y cuándo nos están indicando que hay un hígado graso? Bueno, no siempre, ya cuando usted tiene un síndrome metabólico, pues es un parámetro que de fijo va a estar aumentado, pero no siempre que los triglicéridos estén para arriba de 150 miligramos por decilitro nos va a indicar que usted tenga un hígado graso. Por eso es muy importante que usted haga este tipo de mediciones con la cinta métrica como la que le acabamos de explicar y se haga un examen de sangre por lo menos una vez al año, porque también llama mucho la atención que el paciente le dice a uno, nunca antes había tenido eso. Y pues obviamente siempre venimos de una condición de niños que generalmente está normal y en algún momento pues ese nunca antes, ¿verdad?, llega a ser cierto. Entonces, todas las personas deben hacerse una valoración de laboratorios por lo menos una vez al año. La grasa visceral llega a doler, el hígado graso llega a doler. Sergio, el problema de la grasa en hígado es que los síntomas son muy inespecíficos. Puede ser que donde usted distiende la cápsula del hígado... ¿Eso cómo sería si estoy aquí con usted? Digamos, esta parte de la costilla, ¿verdad?, va a cubrir el hígado. De hecho, las costillas están hechas para proteger los órganos internos. Entonces, hasta donde llega, digamos a nivel de la cintura, la costilla, usted no debería debajo de eso sentir nada. Cuando un paciente uno lo palpa y siente la punta del hígado o aún más, un pedazo más grande, quiere decir que su hígado está inflamado. El hígado está envuelto en una capsulita, como decir, ¿qué podría ser? Digamos que la cascarita del tomate, ¿verdad?, que es muy delgadita y que si lo de adentro se expande, esa cáscara se va a romper. La cápsula del hígado, cuando el hígado se empieza a inflamar, se rompe y empieza a doler. Sin embargo, los síntomas son inespecíficos porque el paciente podría decir, es el colon,
podría ser la vesícula, podría ser el páncreas, podría ser el riñón, son síntomas inespecíficos. Pero entonces, si usted se levanta y desde que se levanta está cansado, si tiene sueño y bosteza perennemente desde la mañana, si a lo largo del día tiene náuseas, si su color en la piel o en la parte blanca de los ojos se ha vuelto amarilla, si usted a lo largo del día o de vez en cuando tiene diarreas, estreñimiento, mareos, es muy importante consultar porque aunque sean síntomas inespecíficos, podría ser una patología del hígado a raíz de la grasa durante muchos años que ha estado depositada a nivel del hígado. Los triglicéridos cuando suben, doctora, la gente busca pomadas canarias, si usted lo sabe. ¿Qué tal medicamento? ¿Qué tal ayuda natural? ¿Por qué hay que tenerle tanto respeto a eso? Y por qué más bien nos podemos confundir y hasta hacer una alteración química. Bueno, cuando hablamos de lo que decían nuestros abuelos, yo respeto mucho eso, ¿verdad? Que decían, mire, que es que tomar tal cosa puede ayudar. Los dichos de los abuelos merecen respeto. Sin embargo, ahora hay muchas cosas que ofrecen en la calle que no tienen respaldos de estudios científicos, que ustedes no saben qué trae realmente, que ustedes no saben si puede ser que lo que haga es ponerlos a orinar y puedan dañar el riñón. O sea, es muy importante que lo que vayan a usar sea indicado por un médico. Y vean que aún así los medicamentos para, por ejemplo, bajar los triglicéridos o el colesterol, nosotros valoramos muy bien su uso. No es a todo el paciente que uno dice, mira, tiene un poquito elevado. Nosotros vemos cómo está el colesterol, que la gente llama colesterol bueno, con respecto a los triglicéridos y con respecto al colesterol malo, que es el LDL, que son partículas de baja densidad. Vemos el nivel de capacidad de ejercicio del paciente o de enseñarlo a hacer ejercicio, vemos qué podemos corregir de la dieta y con base en todos esos parámetros indicamos un tratamiento para triglicéridos. Así que no se vengan a tomar lo que la vecina les contó que le trajeron de determinado país porque no sabemos realmente qué tiene. Doctora, la herencia genética, si tengo un papá con demasiado colesterol, una mamá con demasiado colesterol o hígado graso, ¿tengo posibilidades más de tenerlo? Sí, hay una herencia genética, aunque es muy poco frecuente. Hay algunas alteraciones cromosómicas que pueden hacer que usted tenga el colesterol alto o los triglicéridos en menor grado por una cuestión cromosómica. Sin embargo, es menor. Lo que sí es totalmente heredable son los hábitos, Sergio. Entonces, cuando usted desde la mañana lo enseñaron a comer todos los días pinto, con tortillas, con miel, con natilla, con queso, se comen como el desayuno de toda la semana en un día, ¿verdad? Eso es heredable. Entonces, usted se lo enseñaron como algo correcto, usted va a pensar que es correcto y se lo va a enseñar a sus hijos. Entonces, lo que he visto es que la epigenética, que significa que el ambiente puede modificar genes, es más importante muchas veces que la misma genética. ¿El tipo de ejercicio es relevante para combatir la grasa visceral, doctora? Sí, en realidad todo el movimiento nos va a ayudar a gastar energía, que es lo que necesitamos, porque actualmente a este lado del mundo nuestro problema es la obesidad. Hay otros lugares, ¿verdad?, donde sí tenemos problemas de desnutrición, pero aquí nos está matando el exceso de grasa. Entonces, lo que sea moverse nos va a ayudar. Los 150 minutos son mandatorios para todos los pacientes. Caminar, bailar, ejercicios cardiovasculares a una frecuencia cardíaca del 70 al 80% de su frecuencia va a hacer que usted esté gastando meramente esa grasa que tiende a acumular. Eso me encanta explicarlo. Lo he explicado como 500 veces, pero la fórmula es muy fácil, anótela en casa. Sí. A 220 le va a restar su edad y lo va a multiplicar por 0.70. ¿Qué va a pasar con ese numerito que le va a dar? Bueno, en los relojes inteligentes, que la mayoría ya tienen, o también en las caminadoras, la gente puede ver en cuánto están los latidos del corazón. Normalmente una persona que a veces toma antihipertensivos va a costar un poquito más que suban los latidos del corazón. Cuesta a veces un poquito, a mí me cuesta, pero sí se llega. Lo más importante es que haga eso. No se esfuercen tanto por pendientes. Pueden hacer la caminadora en plano, pueden ir a caminar aquí a la sabana. Lo que necesitamos es que caminen como si los fuera a dejar un bus. Que se muevan, que la frecuencia cardíaca se altere un poquito, porque cuando van caminando y van hable, muchas veces no están llegando a la frecuencia cardíaca de quema de grasa. Que no troten sin una indicación médica para arriba de los 100 kilos, generalmente vamos a lesionar rodillas y no es necesario, con solo que nosotros hagamos baile, caminata, incluso alcemos peso con mucha frecuencia, o sea, con una repetición alta y el peso no tan alto, vamos a estar subiendo la frecuencia cardíaca a lo que necesitamos para estar gastando la grasa que se nos podría llegar a acumular en las vísceras.
Doctora, ya cuando quitamos la grasa visceral puede llegar, siempre hay que tener un poquito, eso sí. Sí, bueno, a nivel de vísceras nosotros podemos tener 50 centímetros cuadrados, que es normal. Por debajo de 100 centímetros cuadrados lo vamos a considerar normal. Cuando ya nuestra antropometría, los que quieran seguirme en redes sociales, yo lo explico mucho en historias. Generalmente durante el día alguna historia pongo para que ustedes me puedan entender cómo se ve la antropometría. Mis redes sociales son DRA, Mauren Vindas Médico. Entonces, ahí nosotros vemos que no puede pasar de 100 centímetros cuadrados. Cuando ya se eleva de ahí, nosotros podemos hablar de que hay grasa visceral aumentada y que necesitamos perder algo de esas reservas en grasa para que el paciente no se nos convierta en un diabético, porque la grasa en hígado genera resistencia a insulina. Recuerden que la resistencia a insulina genera prediabetes y pues luego diabetes. Así que es sumamente importante tener una valoración donde usted diga, bueno, yo estoy en tal situación, debo mejorar, debo mantenerme, debo bajar. ¿Alimentos que debe restringir una persona con el hígado graso, doctora? Carbograsas, repostería, todo lo que son bollería de panadería, digamos pan de panadería, pan hechos con manteca y con harina, todo lo que son frituras, por ejemplo las comidas rápidas. Yo siempre le hablo al paciente una hamburguesa, vean, una hamburguesa tiene el pan con manteca, ¿verdad? Y harina, le ponen mantequilla, le ponen mayonesa, salsa de tomate, mostaza y alguna salsa que idearon ahí en el restaurante, que es solo de ese restaurante. La torta que va frita, entonces se convierte en un cubo de grasa, le ponen tocineta, le ponen aguacate y no sé, para cerrar con broche de oro, le ponen alguna salsita de estas que comemos todos los costarricenses y entonces ustedes se comen un cuadrito de grasa que obviamente nosotros por más ejercicio que hagamos no vamos a lograr quemarlo. Entonces, como dice mi hija Alexa, una vez al año no hace daño, en serio, pero que sea más bien la excepción y no la regla en nuestra alimentación. Doctora, ¿es posible perder grasa visceral y no perder peso? Pues podemos ajustar para que el paciente pueda ir, todo lo que es volumen pesa. Si usted quita algo, por eso también cuando llegan donde algunos profesionales que les dicen, ah, no, mire, es que no perdió, pero bajó, eso no es cierto. Todo el volumen que usted retira va a tener algún impacto en el peso. Sin embargo, nosotros podemos arreglar, como en el caso de una paciente que empecé ayer, divina ella, muy bonita, pero tiene un poquitito más de grasa de la que debe tener. Entonces, ¿qué hago yo en el caso de ella? Para que ella no se vea enferma, vamos a subir la masa muscular y a bajar un poco la grasa, para que el paciente no lo resienta. Voy a finalizar esta entrevista aprovechando que usted es mi médica de cabecera para aprovechar lo que publicó hoy un diario nacional. No tengo cáncer, lo que me pasó en el labio sí, fue un quiste, pero aquí está la doctora para que les cuente que no, eso está libre y Soy ya lo declaramos. Testigo, lo de Sergio está superado, gracias a Dios, hace mucho tiempo, si no yo estaría así con los ojos hinchados aquí llorando. Entonces lo que tiene es una cuestión de labio, que a todos nos puede pasar, que es importante que lo haya comunicado porque pues ustedes en la casa podrían tener la misma situación, pero está totalmente saludable. Gracias por el cariño, eso siempre lo agradezco. Obviamente a todo paciente oncológico cuando nos sale una pelotita, pues se extreman los cuidados por parte de los médicos y mejores amigos que tanto nos quieren. Muchísimas gracias, mi querida Mau. Un placer, espero que a ustedes en la casa esta entrevista les sea de mucha utilidad. Y si la quieren compartir, tal vez la podamos publicar por después. Por supuesto, ¿verdad? no, por supuesto, la vamos a publicar para que tengan en cuenta esas fórmulas. Continuamos con más, me voy con otra amiguísima, querida mía, Fabiola Herro, adelante.